Padre, te agradecemos porque nos das la bendición de reunirnos, porque nos das la bendición de cantar a tu Hijo Jesucristo, quien, como dijimos, es suficiente para llevarnos a ti, es suficiente, Señor, para guiarnos en esta vida, es todo lo que necesitamos, Señor. Muchas gracias por él. Y gracias también, Señor, por todos nuestros estudiantes, tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, Padre, que iniciarán un nuevo ciclo. Sobre todo queremos poner en tus manos a nuestros niños, ahora que tantos cambios se están llevando a cabo en la educación de nuestro país y sobre todo la influencia pecaminosa que se les está queriendo sembrar en sus corazones desde pequeños. Señor, da sabiduría a sus padres para que sepan guiarles hacia ti, para que sepan instruirles con tu Biblia en la mano, Señor, y que también, Padre, ellos puedan desarrollarse como personas en sus conocimientos que pues a su edad deben ir adquiriendo, Señor. No solo eso, también sus cuerpos, Padre, necesitan seguir creciendo, y por eso rogamos para que con tu bondad sigas proveyendo a sus padres lo necesario para ellos, pero también, Padre, que solamente tú puedes formar en ellos las personas que deseas, y aún más, Señor, queremos rogar por salvación para ellos, Padre, que les alcances con tu evangelio y que ellos a una temprana edad puedan tener un conocimiento profundo de quién eres tú, una fe radical, un amor, Señor, imparable por ti y por su prójimo. Y que también, Señor, pronto escuchemos cómo ellos hablan de lo que aprenden en sus hogares de tu palabra y también lo que se les enseña en esta congregación. Bendice, Señor, cada estudiante como pedí, Señor, al inicio, ya sean niños, jóvenes, adultos, que en este ciclo escolar puedan dar testimonio, Señor, de tu evangelio, de tu palabra actuando en sus vidas. Pedimos todo esto, Señor, sabiendo que siempre nos escuchas. Amén. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bakut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo, y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder,
Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre, de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había recibido a Abraham e Isaac, y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac, y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Tomen su lugar, por favor. A través ya de algún tiempo, hermanos, nos hemos estado internando, ya no puedo decir, hemos estado atravesando, estamos en el centro de Génesis, estamos internos allí, estamos poquito más allá de la mitad, pero pues todavía nos queda bastante trecho por recorrer. En algunos capítulos hemos avanzado a pasos agigantados, nos hemos ido pues de capítulo completo, de capítulo corrido, pero hay otros como este que requieren que nosotros nos detengamos y veamos segmentos más pequeños. Lo que está delante de nosotros para esta mañana es una historia breve. Es lo que debió acontecer sin que hubiera sucedido lo otro. Es decir, le quiero poner ejemplo, como algunas películas que nos ponen el ¿qué hubiese pasado si el héroe de la película hubiera tomado decisiones diferentes? Bueno, aquí está lo que hubiera pasado desde el inicio. El capítulo 4 no tendría por qué estar allí. Jacob regresó a la tierra de Canaán y después de haber tenido miedo de encontrarse con su hermano Esaú, el Señor le reafirmó, ¿verdad? Ve, yo voy a estar contigo, tu hermano no te va a hacer nada. Vimos ya el reencuentro entre estos dos hombres. También vimos que Jacob le dijo a su hermano, sí, ya te veo, yo te alcanzo y demás, y más bien agarró para la dirección contraria y se fue a Siquem, donde probablemente estuvo varios años, unos 8 o 10 años, hasta que ocurrió el abuso sexual del que fue objeto su hija Dina. Además de eso, sus hijos se convirtieron en asesinos, vándalos y rateros. Todo eso habla el capítulo 34. Y ahora al llegar al capítulo 35, al menos los primeros 15 versículos, que son los que nosotros veremos en esta mañana, parecería una diferencia entre luz y tinieblas. Parecería que el capítulo 34 es completa oscuridad y el capítulo 35, al menos esos primeros 15 versículos, son pura luz. Este capítulo, por cierto, como usted pudo notar, contiene 3 muertes. La muerte de Débora, la muerte de Raquel, la muerte de Isaac. Después de haber sido objeto de muchas bendiciones y de muchas alegrías, como la que le dejaron sus hijos, aunque vaya, lo hizo de la manera incorrecta, teniendo cuatro mujeres. Todas esas alegrías y todo lo que Dios le había bendecido, ahora va a empezar también Jacob a experimentar algunos problemas que llegan con la edad adulta. Para aquellos que ya pasamos de cierta edad, ya ahora a nosotros nos toca cuidar a veces a los padres o a veces a algún otro familiar. Ahora nos toca a nosotros hacer los trámites. Antes ellos hacían los trámites de cierto hospital o de ciertas cosas, y ahora a nosotros nos toca, bueno, a Jacob ahora le toca eso. Muere allí Débora en los versículos iniciales de este capítulo, y yo voy a hablar un poquito más acerca de ella. Ahora le toca experimentar los dolores que vienen con cierta edad. Pero para esta mañana permítame hablarle de el camino corto a Betel. El camino corto a Betel. El camino corto a Betel requiere de obediencia inmediata y confianza plena en el Señor. Si usted recuerda, Betel quiere decir casa de Dios. Bet, casa, y el sufijo el, pues es de Dios, de Elohim. Betel es casa de Dios.
Usted tiene también allí en estos versículos que este es el lugar a donde Jacob había prometido regresar. Desde el capítulo 28, este era el lugar donde él tenía que haber ido, no tenía por qué haberse parado en algún otro sitio, y es por eso que en el capítulo 35, versículo 1 dice: entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. La voz autoritativa, no autoritaria, sino autoritativa de Dios. Autoritario es diferente. Autoritario tiene una connotación prepotente, negativa. Autoritativo quiere decir que viene cargado de autoridad, que lo que dice, el que lo escuche va a responder. Y esa es la voz de Dios. Claro, el hombre tiende a rebelarse a esa voz, pero aquí vemos a Jacob totalmente obediente en estos versículos. Es la voz autoritativa de Dios, el camino más corto a Betel, al lugar de donde Jacob nunca debió salir, nunca debió partir. Por supuesto, Dios tenía planes para ir a Harán, pero este es el lugar a donde él debió regresar. Entonces, ahora, no olvide el contexto del que venimos. El capítulo 34 concluyó con las palabras de Simeón y Leví, llenas de cinismo ante el reclamo de su padre aterrado, diciendo: pues ahora me consiguieron enemigos, ahora van a venir a destruirnos. Y las palabras de Simeón y Leví fueron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como una ramera? Y se hace pausa en el relato. Probablemente de otros 10 años. Hay estudiosos bíblicos como el pastor Evis Carballosa dicen: por lo que viene a continuación, es posible que esto no haya sucedido al día siguiente, sino que Dios haya dejado a Jacob y a toda su familia con todas sus posesiones un rato rodeados de gente que ahora decían: con que ustedes son los que aniquilaron al pueblo de Siquem, a los varones, y tomaron presos a mujeres y niños. ¿Se imagina la situación? Quizá Jacob lo primero que quería era salir huyendo, pero de alguna manera Dios no se lo permitió, y allí se debió haber quedado por algunos años. Tiempo después, Dios le dijo: levántate, sube a Betel. Más o menos un camino, dependiendo de a quien consulte usted, entre unos 24 y 30 kilómetros entre Siquem y Betel. Pero Jacob había tomado el camino largo. No tanto lo digo por el aspecto geográfico, sino por el aspecto espiritual. Ahora tendría que regresar a la casa de Dios, a donde se había encontrado con Dios, a donde había recibido promesas, donde había sido confirmado a él el pacto abrámico. ¿Recuerda? Capítulo 28 de Génesis, allí está el encuentro de Dios con este hombre, y a él se le dijeron palabras que en realidad son el pacto abrámico, que luego fue reafirmado a su padre Isaac, y que ahora él era el siguiente eslabón en la cadena del plan de redención. Si usted regresa a Génesis 28, dice el versículo 12: y tuvo un sueño, y aquí una gran escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pausa en la lectura, ahorita seguimos en ese capítulo 28, pero estas son palabras iguales a las que se le dijo a Abraham. Lo mismo, tierra, descendencia. Ahora, note lo siguiente en el versículo 15: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. Y Dios le guardó no solamente en Harán, no solamente frente a Esaú, también le guardó en Siquem, donde sus hijos le consiguieron enemigos. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios,
y esta es la puerta del cielo. Aquí hay conexión con Dios, aquí hay comunión con Dios, aquí habita Él. Yo se lo dije cuando vimos ese texto hace, no tengo ni idea de cuánto, pero yo se lo dije. Esa era la tierra de Canaán. Y lo que está reconociendo Jacob es, Dios ya habita aquí. Y me lo está prometiendo. La promesa es segura, esta tierra le pertenece a Dios. Ahora, no solamente eso. Quiero que vaya al versículo 20, porque dice lo siguiente: entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Recuerde ese voto, y le recuerdo también a usted que cuando dice, y si Dios, no está expresando duda, no es como, bueno, pues ahora voy a ver si es cierto. Lo que está diciendo es, como Dios estará conmigo, yo voy a cumplir esta promesa. Promesa que Él no cumplió. Tenía que haber regresado aquí. Llega un momento lleno de gracia en la vida de todo creyente cuando Dios interrumpe la vida y nos detiene en el camino que estamos para decir, bueno, ya basta, es hora de volver. En su gracia el Señor puede hacer eso, también puede dejar seguir el camino, pero a Jacob lo interrumpió. Y en el capítulo 35, versículo 1 le dijo, basta, te levantas y te vas a Betel. Y habita allí. Habita allí. Vete a la casa de Dios y vive allí. Vete a la casa de Dios y tú también vete a vivir allí. Vaya, no es que el Señor esté restringido a un lugar, sino que este había sido el lugar de comunión para Jacob. El pastor Elvis Carballosa dice, lo que Moria fue para Abraham, Betel fue para Jacob. El sitio cumbre en la fe de Abraham fue el monte Moria, donde estuvo dispuesto y casi ofreció en sacrificio a su hijo. Esa fue la cumbre de su vida. No hay más, Señor, lo que tú quieras, aunque sea mi hijo, yo te lo voy a entregar. Ese era Moria. Betel es el sitio cumbre para Jacob. Allí Dios le encontró, allí le hizo promesas y allí él respondió en fe. Pero como todo creyente ha experimentado, no siempre es fácil cumplir nuestros votos al Señor. No siempre es fácil vivir a la altura de lo que Él nos ha llamado a vivir. Y Jacob experimentó eso, pero ahora era tiempo de regresar, y por eso el Señor le dice, vete. Y además, haz allí un altar a Dios. Hace mucho que no haces un altarcito, Jacob. Hace mucho que no tienes un culto de domingo en la mañana, pues. Hace mucho que no adoras. Para eso eran los altares. Eran lugares donde los hombres buscaban al Señor. ¿De dónde sacaron? Bueno, lo hemos experimentado, lo hemos hablado en otros momentos. ¿De dónde sacaron la idea de hacer altares? Bueno, quizá lo que veían alrededor, pero quizá también aquella referencia que el Señor dejó al hombre, ¿verdad? Del sitio de comunión donde puso aquella espada. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3, después de haber expulsado al hombre y a la mujer del huerto del Edén. Ahora, hay algo que sucede entre el versículo 1 y el versículo 2 que yo quiero invitarle a que piense. Voy a leer el versículo 2 y ahorita le digo qué es eso que quiero que reflexione. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Allí haré un altar a Dios. ¿Qué pasa entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿Es simple obediencia? Agárrense sus cosas, nos vamos. Bueno, hay mucho más. Que empaquen, hagan sus maletas y vamos. Por cierto, les recuerdo, estos no eran
20 gentes que tenían una maletita carry-on de esas chiquititas con rueditas. Estos tenían posesiones y posesiones, ganado, animales, tiendas, esclavos, esclavas que habían comprado, otros que se habían robado de Siquem. Era un gentío lo que estaban moviendo. Pero quiero hacerle pensar en las primeras palabras que salen de la boca de Jacob. Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. ¿De dónde salieron los dioses extranjeros? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, le digo algo, se le había ocurrido a Raquel, su esposita amada. ¿Se acuerdan que le había robado sus ídolos a su padre y los había escondido en su animalito para transportarse? Empezando por ella. Pero no parece ser nada más ella. Si ustedes ven lo que dice el versículo 4, me estoy adelantando, nada más me voy a regresar ahorita. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y ahora uno dirá, ay, ¿por qué los aretitos? No. Cuando habla de pendientes también, zarcillos, son dijes o son aretes que probablemente tenían inscripciones o grabados de dioses extranjeros. O sea, portaban ya que su escapulario, que el chinito de la suerte, que la pulsera para quitar las vibras, que el ojo de venado y que todas esas cosas ya las andaban cargando su familia de Jacob. Pero ¿a quién se le ocurrió? Quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Hay personas que se confunden y que a veces, quizá usted ha escuchado este tipo de respuestas. Uno les habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, les dice, si quieres escuchar más, mira, hay un estudio el miércoles que está bien bueno, es del libro de Joel, y los invitas. O a lo mejor les dices, el domingo te invito a que vengas a escuchar más de la palabra del Señor. Y te responden algo como, sí, pero ahorita tengo muchos problemas en mi matrimonio, deja que las cosas, porque ¿cómo voy a ir así? Sí, pero ahorita la verdad es que no he podido ni cumplir mi propósito de dejar de decir maldiciones, entonces deja pues que ya sea menos mal hablado y te acompaña a tu iglesia. Hay personas que piensan que tienen que hacer algo previo, como si eso les fuera a ganar cierto favor o cierto acceso a Dios. Pero Dios le dijo a Jacob, regrésate a Betel, quiero que vivas allí y que hagas un altar al Dios que te ayudó el día de tu angustia cuando te ibas a enfrentar a tu hermano Esaú. Y el proceso mental que ocurre en Jacob es verse a sí mismo y voltear a ver a su familia y decir, estamos hechos un desastre. Estamos todos sucios, pero no corran. El hombre escogido por Dios era Jacob. Él debió haber sido el guía espiritual de toda la familia. Sí, yo sé que me puedes decir, pero si era un promiscuo el hombre. Sí, y no hizo bien. Y Dios nunca ha condescendido. Él dio la instrucción, ¿cierto? Desde Génesis 2. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus múltiples, más de una, plural, no, dijo a su mujer, una. Esto no era parte del deseo de Dios para Jacob. Pero él debió haber sido el guía espiritual y la situación de su familia reflejaba el descuido que él había tenido de todos ellos. Ahora, ¿él está arrepentido? Seguramente que sí. Porque Dios no le dijo nada de los dioses extranjeros. ¿Se dijo? Él entendió. Yo pensé que Dios a lo mejor
pues con todas las cochinadas que he hecho yo y que han hecho mis hijos, pues a lo mejor ya ni nos va a tomar en cuenta. Pero ahora que regresó el Señor, por decir, regresó, más vale que corrijamos el rumbo. Más vale que echemos para afuera todas esas cosas. Por eso les dice a su familia: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Claro, Dios no escoltaría figurillas, cochinaditas de esas, de idolatría. No iría cuidándolos. Lo cual dice que hizo en el versículo 5. Entonces, quiten los dioses extranjeros que hay entre vosotros. Ahora viene un verbo interesante: purificaos y mudaos los vestidos y levantémonos y subamos a Betel. ¿Por qué eso de purificaos? ¿Qué quiere decir? Bueno, es muy probable que lo que se estuviera refiriendo es algún tipo del baño o de lavamiento ritual. No fue de váyanse a echar un regaderazo para que vayan frescos en el camino, como cuando va a viajar toda la noche en camión, que dice, no, pues para irme limpiecito, porque si no va a estar feo, ¿no? No, sino un tipo de lavamiento que de alguna manera ellos entendían es una forma de mostrar a Dios: quiero estar limpio delante de ti. Y pónganse ropa limpiecita, como una muestra externa que hemos quitado los dioses y que queremos estar bien contigo, Dios. Esto es un llamamiento a la reconsagración. Y todo empezó por el mandato de Dios: levántate y vete a Betel. Si vas a estar en la casa de Dios, si vas a habitar con Dios, si vas a reconstruir tu relación con Dios, tienes que hacer a un lado muchas cositas. Jacob pasó la voz. Quizá, bueno, no está aquí escrito, pero quizá el Señor le permitió darse cuenta: estamos hechos un desastre, más vale que cambiemos. Qué curioso, hermanos, porque muchas personas piensan que podrán buscar a Dios cuando crean estar listos. Y la verdad es que el hombre jamás va a estar listo para buscar a Dios. No tiene los méritos para acercarse a Él. Jamás podrá decir: ahora sí mi vida está bien, ahora sí puedo ya llevarme con Dios. No es cierto. Siempre ha sido Dios el que busca. Génesis 3 es la muestra de eso. El Señor le dijo al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Cierto? ¿Quiere ver también un parecido enorme que hay con Josué capítulo 5? Vaya por favor a Josué capítulo 5, vea los versículos que están allí al respecto de esto que estamos diciendo. Josué capítulo 5, versículos del 1 al 9. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Esta era la señal de pertenecer al pueblo con el cual Dios había establecido un pacto. Esta señal de la circuncisión viene ¿desde quién? Desde Abraham, ¿cierto? Entonces se les dice: pues tienen que volver a hacer aquello que Dios había demandado, que es la circuncisión, la señal de la circuncisión. O se purifican o no hay invasión de la tierra prometida. Lo mismo había acontecido en Josué, allí mismo en el capítulo 3, en el versículo 5, cuando Josué le dijo al pueblo: consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Tienen que estar en una buena comunión con Dios por lo que Él va a hacer. Ahora, por favor, regrese a Génesis 35, porque lo que usted está viendo allí es similar a lo que aconteció en otros momentos del pueblo de Israel.
La reconsagración del pueblo, por ejemplo, en tiempo de Esdras y de Nehemías. La reconsagración del pueblo, por ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 18, en tiempos del rey Ezequías. Y en otros momentos de la historia, el llamado, lo hemos visto los miércoles, el llamado del Señor a su pueblo a volver a Él, en Joel capítulo 2, versículo 13. ¿Qué le parece Juan capítulo 21 cuando el Señor busca a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Pero en serio me amas? Señor, tú eres omnisciente y alcanzas a ver el poquitito amor que te tengo. Pedro tuvo que apelar a la omnisciencia del Señor Jesucristo. Es tan microscópico mi amor por ti que solamente siendo omnisciente lo alcanzas a entenderse. Pero te amo, en alguna medida te amo. ¿Recuerda el llamamiento de Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso? Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Y por si eso no fuera poco, fuimos desde Génesis capítulo 3 y ahora le voy a hablar de Apocalipsis capítulo 22. Y todo aquel que tenga sed, que venga. Es Dios quien siempre está buscando al hombre, una y otra vez. Qué paciencia, qué amor, qué misericordia del Señor. Usted y yo vemos a Jacob y decimos, no hombre, qué bárbaro, Bueno, ojalá tuviera un gran espejo aquí donde todos nos volteáramos a ver y dijéramos, ¿y no te das cuenta que a ti te dice lo mismo? Una y otra vez. Pero pastor, si nosotros somos creyentes, ¿por qué nos hablan de arrepentimiento? Bueno, quizá porque es necesario. Y quizá porque no siempre nos sentimos como totalmente bien, en paz con Dios. Jacob aquí tenía una nueva oportunidad y la misma oportunidad es nuestra. La misma oportunidad. No creo que la vida cristiana sea siempre estar hablando de esto, pero sí creo que es muy constante y que tenemos que regresar al Señor y decir, Señor, aquí estoy otra vez, como este Jacob. Les da instrucciones a sus hijos, purificaos, mudaos los vestidos, versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel. Y allí haré un altar a Dios quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. ¡Ay, qué interesantes palabras! Por eso le llevé a Génesis 28, porque allí el Señor le dijo, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Jacob puede ver claramente, Dios sí cumplió. Yo no. Tengo que ir para allá. Voy a hacer este altar. Es como si Jacob dijera, y vamos a tener un culto de alabanza y adoración allí, pues. Esa es la intención del altar, adorar a Dios. Versículo 4, entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Ahora, ya le dije, le entregaron los dioses, muy probablemente figuras talladas en algún material. Pero luego también le entregaron los zarcillos o anillos o pendientes que podían haber traído en sus orejas o colgando en pulseras o en collares. Y se los entregan todos. Es curioso, hermanos, pero el camino a la decadencia espiritual a veces puede ser muy, muy sutil. ¿Cómo es posible que toda esta familia no se reprendiera unos a los otros? ¿Qué te dicen colgando? Echa para acá. ¿Cómo es posible que no se dijera nada? Que se fueran tolerando. Y más bien, pues si él come uvas el 31, pues yo también. Y ahí se van tolerando sus cositas. Ay, y si él se cuelga el chinito de la suerte, pues yo también. Pues total. Y se van tolerando unos a los otros. Y tiene que venir la reforma espiritual, el cambio. Muy claro, muy gráfico. En el acto que hace Jacob, el versículo 4 lo dice, y Jacob los escondió. Pero ese verbo no le hace justicia.
Le voy a decir qué es lo que está allí. Palabras del comentarista Bruce Waltke, mencionadas por el pastor Evis Carballosa. El poco usado verbo tamán, que es el que está allí, en el idioma hebreo, en lugar del más conocido, kabar, puede significar que los ídolos fueron enterrados ignominiosamente, es decir, desechados como basura. No fue que Jacob recolectó todas las cosas y dijo, bueno, las voy a esconder para que no nos las roben, luego venimos por ellas. No, es que Jacob abrió una fosa séptica, si me lo permite decir así, y dijo, esto se va a la basura, no lo volvemos a agarrar, esto es una cochinada, ahí se queda y no quiero que nadie lo vuelva a tocar. Eso habla de aquí, eso habla del corazón, del cambio que ha habido de mentalidad. No podemos tolerar esto, se acabó, cortamos. Ay, no le recuerda las palabras del Señor. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor es que entres ciego, o manco, o cojo, al reino de los cielos, a que todo tú seas echado al fuego. El Señor no estaba hablando de cómo lidiar con el pecado del otro. Oye, pecas mucho, vas a tumbarte la mano. Estaba hablando de cómo lidiar con tu propio pecado. Ahora, por supuesto, los que lo escucharon entendieron que estaba hablando en sentido simbólico. Porque no vemos que ninguno de los apóstoles haya sido tuerto, manco, cojo. Ellos entendieron que estaba hablando de ser drástico con el pecado. Drástico. Toma medidas para el pecado, para alejarte del pecado. La gracia de Dios no te permite acercarte lo más que puedes. ¿Saber hasta dónde? Sin que me traiga consecuencias permanentes. La gracia de Dios te lleva a alejarte del pecado lo más que puedes. Y Jacob, ¿qué cree? Que se había acercado lo más que podía hasta que le dejó consecuencias. Le dejó una hija abusada, con violencia, como explicamos en aquella ocasión, y con todo el maltrato y trauma que eso debió haber dejado en Dina, su hija, y le dejó un grupo de hijos que ahora eran unos asesinos y vándalos. Había abusado de la gracia. Se había acercado lo más que podía al pecado. Había ido a vivir cerca de gente que no debió vivir. Y se había alejado de Betel, que era donde Dios lo quería desde el inicio. La gracia de Dios nos ayuda a alejarnos del pecado, no acercarnos a Él. Y coquetearle y jugarle lo más que se pueda, a ver hasta cuándo no me deja alguna consecuencia que lamentar. Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem, posiblemente el mismo árbol que ya se ha mencionado en otros lugares del libro de Génesis. Al proseguir el viaje hubo un gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor iba con ellos. Hubo gran terror. ¿Se acuerdan de lo que le leí de Josué? Todos sabían lo que Dios había hecho por ellos y mejor ni se metían. Le quiero leer todavía un poco más al respecto. Usted se acuerda de ese capítulo. Regrese allí por favor a Josué capítulo 5. Yo paré la lectura y tengo otros versículos que quiero compartirle de ese texto. Dice, versículo 6, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por eso el lugar se ha llamado Gilgal hasta el día de hoy.
Y si usted sigue leyendo, versículo 13, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Quién entendemos que era esta persona? Pues el propio Señor Jesucristo. Usted puede seguir leyendo, ¿verdad? Allí en la Biblia, en el capítulo 6, la conquista de Jericó, y también se va a encontrar cómo el Señor había puesto el miedo de ellos en los de Jericó. Les tenían miedo, porque sabían lo que el Señor había hecho por ellos. Lo mismo pasa en Génesis 5. Ahora, Génesis 35. Si usted tiene curiosidad y va a decir: ay, el pastor otra vez va a hablar de temas escatológicos. Pues sí, hermano, porque me encanta hablar de eso. Ya sabe. Si ya sabe cómo soy, para demasiado. Pero usted sabe lo que dice la palabra del Señor acerca de cómo el Señor pelea por los suyos, y es fascinante leerlo una y otra vez. Cuando el Señor regrese, dice Apocalipsis capítulo 21, que el Señor vendrá, ¿qué? Con un vestido manchado de sangre. Y sería una muy mala interpretación si nosotros leyéramos Apocalipsis capítulo 19 y dijéramos: es que es la sangre de la cruz. No es la sangre de la cruz, él mismo lo dice allí, es la sangre de sus enemigos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su sangre es el verbo de Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos esa referencia? Bueno, es a través del profeta Isaías, ¿verdad? El que nos dice quién es el que pisa el lagar de la ira de Dios. Es el propio Señor Jesucristo el que pisa el lagar de la ira de Dios, y es Él quien se ensucia ¿de quién? De la sangre de sus enemigos. ¿Por qué es que llega Apocalipsis 21 lleno de sangre? Porque he estado peleando por los suyos toda la historia, porque los he estado cuidando toda la historia, y porque a Jacob y a su familia los cuidó también, sembrando miedo en esa ocasión, y nadie se quiso acercar a ellos. Versículo 6: y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Aquí ya se han de haber contado por miles, literalmente, y sus posesiones en ganados. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. La casa de Dios. Dios de Dios, la casa. Esta es la casa de Dios, aquí habita el Señor. Hizo allí lo que Dios le había dicho: edificar un altar, es decir, restablecer su comunión, su adoración a Dios. Y luego viene una nota desconcertante, ¿no creen? Versículo 8, como que dice uno: pues eso lo podíamos haber dejado para más adelante, pero te lo voy a decir porque está allí. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bakut. La referencia la tienen muy probablemente en sus Biblias, la encina del llanto. ¿Por qué se menciona eso aquí? Nunca se nos había mencionado esta mujer. ¿Quién es? Bueno, se nos explica: fue la nodriza de Rebeca. ¿Quién fue Rebeca? La madre de Jacob, la esposa de Isaac. ¿Y qué hacía aquí esa señora? Débora. Bueno, ya la madre de Jacob había muerto. Muy probablemente él la tomó también, porque recuerde que muchos siervos pasaban a ser parte de la familia. Calculan, ¿verdad? Depende del comentarista que usted lea, calculan que esta mujer pudo haber estado sirviendo en la familia cerca de unos 150 años. O sea que si Jacob le decía nana, pues esta sí se lo ganó, si tenía un chorro de años de conocerla, si tenía toda la vida de conocerla.
Ahora, ¿por qué está allí esta referencia? Bueno, recuerda que este es un texto que habla de una reforma espiritual en la familia de Jacob. Hubo personas que pudieron haber tenido más exposición al Dios de Jacob, pero que no la tuvieron por sus decisiones. Todos esos años que parece él haber vivido lejos de Dios, también esta mujer no fue expuesta al testimonio del verdadero Dios. Bueno, se nos menciona allí porque es un acontecimiento importante para la familia, pero también parece ser un recordatorio de que las vidas de aquellos alrededor de Jacob iban a empezar a cesar. Más adelante viene Raquel y después viene su padre Isaac. Tal pareciera que el testimonio que él dio no siempre fue lo que otros debieron haber tenido. Curioso. Apenas le volvió a tocar un poquito de reforma espiritual, un poquito de regreso al Señor. A partir del versículo 9, usted tiene hasta el versículo 12 una ratificación del pacto. Y va a decir, pastor, ya se consumió casi el tiempo de la predicación que normalmente usa. Y sí, así es. Estaba así planeado, porque esto lo hemos explicado en otros momentos y ahorita solamente repasaremos en qué consisten las promesas del Señor. Pero lo que había que explicar era lo otro. Fíjese lo que dice el versículo 9. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Note eso. Note el verbo allí apareció y contraste con lo que dice el versículo 3, o más bien complemente con lo que dice el versículo 3. Entonces Dios subió de su lado. O sea que fue una aparición física, o al menos visible. Que dice cuando subió de su lado, él lo vio. Si esto fue de esa forma, ¿quién es el que apareció a Jacob? Probablemente sea aquí una teofanía, una aparición antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Él presentándose a Jacob. Es probable, no podemos ser totalmente dogmáticos, decir esto es así, pero es muy probable que haya sido el propio Señor Jesucristo. Él es el que se apareció y le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel. Eso está ratificado porque ya había sucedido. Ya le había dicho, te vas a llamar Israel la noche que peleó con él, ¿recuerdan? Allá en Peniel, la noche que luchó con él, le dijo, por eso es posible que sea el Señor Jesucristo. Y le dice, le ratifica, tu nombre es Israel, el que lucha y vence. En aquella ocasión luchó con el Señor y lucharía, entre comillas, con su hermano y saldría ganador. ¿Por qué le dice ahora que hayas luchado? Ahora estás luchando con el pecado, estás venciendo. Este texto es de reforma espiritual, de dejar atrás el pecado. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Si lleva registro, este es otro nombre de Dios que aparece en Génesis, y este ya lo habíamos visto, es el Shaddai. No él como artículo definido en español. El Shaddai es el prefijo de Dios, de Elohim, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este nombre de Dios generalmente es ocupado cuando el humano al que se está hablando requiere ser reafirmado en las promesas de Dios. Porque lo que sigue a continuación son promesas de Dios: sé fecundo y te multiplicaré. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Recuerde que la idea, Dios le está hablando a Jacob en el idioma que él podía entender. Nuestro Señor sabe que el sistema reproductor no está en la espalda, en los lomos, pero en el tiempo de ellos pensaban que sí. Por eso le dice, saldrán de tus lomos, porque ellos pensaban que el sistema reproductor estaba cerca de la espalda o en la espalda. Por eso es que le dice, reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Esto ya le había dicho en Génesis 28, es una nueva
emisión del pacto, te estoy recordando que te voy a dar también la tierra y te voy a dar una descendencia a ti, de tu descendencia, y te voy a hacer una gran nación, y por eso es que le recuerda que es el Dios Todopoderoso. A ti te parece difícil, para mí es posible y es fácil. Pero antes de eso, ¿qué tuvo que suceder? Reforma, cambio. ¿Se ganó Jacob entonces la fidelidad de Dios? No, para nada. Eso nunca sucede. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero Dios estaba más interesado en el corazón de él y de su familia que en darle las cosas que le había prometido dar. ¿Me explico? Por eso Dios fue primero por el corazón, antes de hablarle de las cosas físicas. Las cosas físicas además ni siquiera eran solo para su disfrute, era por el plan de redención que Dios tenía ya en mente, traer a través de una nación especial a su Hijo Jesucristo. Esto tiene que ponerlo entonces entre todo el tejido del resto de la Biblia. Lo que está sucediendo aquí es Dios está prometiendo algo que trasciende a Jacob y que trasciende a su familia y que llega hasta nosotros a través de la salvación que hay en nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo a través del cual vendría el Salvador. Eso es lo que está de fondo aquí. Esa es la importancia de que este hombre haya sido confrontado con su pecado. Dios le dijo, regresa a Betel, y él se dio cuenta de que andaban bastante lejos del Señor. Esa es la razón. Seguir en marcha. Pocas cosas podrían haber puesto en peligro el plan de Dios para traer salvación, más que siervos infieles que se alejaran completamente de él. Y Dios no iba a permitir eso. Concluimos con el versículo 13 al 15. Dice, entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Fue una aparición visible. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra. Esto va a suceder más adelante, que él, en este capítulo, que levante otro pilar. Ya lo había hecho en Betel, una piedra en especial. Dice, y derramó sobre él una libación. Eso de libación, hermanos, es una ofrenda líquida. Podía ser de vino, agua o aceite que se derramaba en el altar. La libación era una ofrenda de gratitud. Entonces, cuando se consumía el animalito sacrificado, se tomaba un litro más o menos de vino o de aceite y se derramaba sobre ya el animalito casi consumido, solamente para darle un olor, pues ya no ha quemado, ¿verdad? Porque ya no había carnita asada, ya estaban puros huesos y demás consumiéndose. Entonces, para que no oliera así, pues más bien era algo agradable, y entonces se tomaba como que ese olor estaba subiendo hacia el Señor como una ofrenda. Y entonces él derramó una libación, también derramó sobre él aceite. Entonces aquí debió haber sido vino y luego aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Hay una lección muy clara allí que le hemos dicho una y otra vez. Sigue siendo sorprendente la gracia del Señor que persiste sobre instrumentos tan tercos. Pero hay otra lección espiritual que le he estado hablando una y otra vez esta mañana. Esa reforma espiritual, ese cambio al que fue llamado Jacob. Mira, sí, vas a regresar, pero esto. Una voz autoritativa del Señor. Una voz además fiel del Señor. Y una voz suficiente. No necesitó darle muchas instrucciones. Él entendió. Si he de estar donde Dios está, hay cosas que tienen que cambiar y que tienen que salir de mi vida. Y la voz fiel para ratificarle las promesas una y otra vez. Cuando usted y yo nos paramos frente a un texto como este, creo que es sabio recordar. Yo lo he escuchado del pastor Steve Lawson, aunque dicen que es originalmente de Martín Lutero. Yo leo la Biblia, pero la Biblia me lee a mí. El juicio personal que pudiéramos hacer sería en vano. Nuestro corazón, dice Jeremías 17:9, es engañoso más que cualquier otra cosa.
Podemos estar muy confiados de estar bien delante del Señor, pero el juicio que vale es el que Él hace a través de su palabra. Con razón el salmista decía en el Salmo 139, examíname. Examíname tú, porque si me examino yo igual salgo con 10. Pero cuando me examinas tú, ¿cómo saldré? Cuando Dios examinó a Jacob, le dijo, regresa. Y el llamado y la voz que hace eco en libro tras libro de la Biblia es, ven, ven. El Señor siempre nos llama a una comunión íntima con Él. Y permítame decirle, la comunión íntima con Él se disfruta a través de estar expuesto a su palabra. Guardar, escuchábamos la semana pasada, guardar en nuestro corazón su palabra. Es decir, tenerla tan fresca que transpira de nosotros en nuestras palabras y en nuestros actos. Esos son los que aman a Dios. Esos son los que son amados por el Padre y de los cuales disfrutan de su comunión. La comunión con Él se disfruta con un espíritu incesante de oración. Usted no necesita asumir una posición o estar o llegar a cierto lugar para comunicarse en oración con Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, el Señor a través del apóstol Pablo, orad sin cesar, todo el tiempo como una práctica normal, tan claro y tan cotidiano como respirar. La comunión con el Señor se disfruta con los que aman sus mandamientos. La comunión con el Señor se disfruta en cualquier actividad de las que Él nos permite disfrutar. Así que escuche la voz del Señor a través de este texto, diciendo, regresa a Betel y haz tu casita allí. Y quizá podremos decir, como el salmista, que nuestro lugar favorito para estar es en los atrios de Jehová. A mí me gusta estar ahí donde el Señor está, ahí donde hay comunión con Él. Y ese no es un lugar físico, es un estado de comunión con el Señor que se logra a través de la fe en Jesucristo, la que Él nos da para creer en el sacrificio de su Hijo Jesús, confiar en Él como Salvador, y luego eso desata todas las demás bendiciones de las que yo le acabo de hablar. El camino más corto a Betel es escuchar la voz del Señor diciendo, ven, ven. Quizá necesita hoy, más allá del tiempo familiar y de convivencia, quizá más bien usted necesita ir. Decir, Señor, hace tanto tiempo que no leo la Biblia por disfrutar, que no me siento a orar sin una petición clara en la mente, más bien porque quiero hablar contigo y poner en tus manos mi semana y mis días. Quizá necesito volver a abrir la Biblia más de una vez al día. Hace mucho que no lo hago, Señor. Volver a disfrutar de Él. El Señor nos ayude a responder a su palabra conforme sea su voluntad. Padre, bendice tu escritura, que no vuelva a ti vacía, que haga aquello para lo que le has enviado. Que podamos, Señor, decir como el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y Jacob tuvo más de 1000 días lejos de Betel. Pero cuando regresó, Señor, quedó otra vez. Fue tan importante para él que levantó otra vez un hito, algo que recordara esa ocasión. Gracias, Padre, por llevarnos a través del libro de Génesis. Nos has mostrado que en realidad estos no eran hombres especiales, más bien este es el Dios especial y verdadero, el único que hay. Y nos consuela y nos anima, Señor, a aprender de sus vidas, porque además sus vidas terminan apuntando a tu Hijo Jesucristo, quien es el único que nos da entrada a Betel, a tu casa, a la comunión contigo. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y una vez que nos has salvado, nos concedes tu comunión, y nuestra comunión es contigo, con tu Hijo Jesucristo y con tu Santo Espíritu. Ni siquiera
alcanzo a imaginar y a expresar correctamente, Señor, el altísimo honor que eso representa, ni todas las implicaciones deliciosas que tiene para la vida el vivir así, en comunión contigo. Como dice aquel himno, Señor, solo quiero estar donde tú estás. Y entendemos la enseñanza bíblica, aunque no comprendemos en cabalidad lo que quiere decir que tú eres omnipresente, escapa de nuestra mente esa realidad, pero sabemos que estás en todo lugar, pero queremos estar en comunión contigo en todo sitio donde nos encontremos. Eso es lo que deseamos, Señor. Y entonces aprovechar el camino que tu Hijo Jesucristo abrió al lugar santísimo por medio de su cuerpo, como escribió el autor de Hebreos. Queremos aprovechar al máximo esa oportunidad y privilegio. Cada oído aquí, Señor, ha escuchado la exposición de tu palabra. Que cada pie y cada mano se disponga a obedecer hoy mismo.